Bichi Scala, la cueva del Etzo Maldito, parte 1 de 2. Dicen que el sonido es eterno, que una vez que una voz se pronuncia, jamás desaparece del todo, solo se debilita, viajando sin descanso entre las grietas del mundo. Hay quienes creen que, en algunos lugares antiguos, el eco no es solo un reflejo del sonido, sino su alma. Yo no sé si eso es verdad, pero si existe un sitio donde ese mito cobra forma, es en una cueva escondida bajo las montañas moravas, en lo que hoy es la República Checa. Su nombre es Bichi Skala, la Roca del Toro, un lugar tan viejo como el miedo mismo. Los lugareños siempre la evitaron. Desde la Edad Media corrían historias de gritos que se repetían entre sus pasillos, de antorchas que se apagaban solas, de animales que se negaban a entrar. Pero lo que muy pocos saben es que todo comenzó mucho antes de que existieran los castillos y las coronas. Comenzó con sangre vikinga. En el año 864, un grupo de guerreros del norte viajó más allá de los mares conocidos. Su líder era Eirik Halfdanarson, un Hal orgulloso y temerario. Dicen que había sido elegido por el mismísimo Thor, aunque los dioses pronto dejaron de escuchar sus plegarias. Las tormentas destrozaron su flota, las aldeas lo maldecían, y el hambre se extendía entre su gente. Un vidente, ciego y enfermo, le habló de una cueva al sur, un santuario donde los dioses dormían, un lugar donde un hombre podía ofrecer su voz a cambio de poder. Eirik lo creyó y arrastró a 20 hombres hasta la tierra de Moravia, más allá de los límites del mundo conocido. El viaje duró meses. Atravesaron ríos congelados, aldeas eslavas y bosques donde los árboles parecían susurrar sus nombres. Los campesinos los miraban con miedo, y algunos les gritaban advertencias que ninguno de ellos entendía. Solo una frase se repetía en distintos idiomas, en bocas temblorosas y ojos abiertos por el terror. No respondan al eco. La risa de los vikingos resonaba como un trueno. Ellos eran hijos del mar y del hierro. ¿Qué podía hacerles un simple eco? Pero la montaña los estaba escuchando. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, el aire se volvió pesado. Un olor metálico, como de hierro viejo y carne húmeda, flotaba en el viento. La entrada era un arco oscuro tallado por la naturaleza, tan amplio como la boca de un gigante. Las llamas revelaron figuras talladas en la piedra, toros, mujeres arrodilladas, serpientes que se enroscaban alrededor de cráneos. Nadie habló durante un largo rato. El silencio allí dentro no era normal. Parecía absorber cada palabra antes de que pudieran nacer. Solo quedaba el sonido del goteo del agua y un leve murmullo, como si alguien respirara en la distancia. Un lugar de poder, dijo Eirik al fin, y levantó su espada al aire. El eco repitió su voz, pero algo estaba mal. No era su tono, no era su ritmo. Era como si otra garganta hubiera dicho las mismas palabras unos segundos más tarde. Un eco que pensaba. Avanzaron más profundo, y las paredes comenzaron a brillar con un tono rojizo. No era pintura, ni sangre fresca. Eran minerales oxidados, formaciones antiguas que parecían latir con la luz de las antorchas. Allí, en el centro de una cámara natural, encontraron un altar de bronce cubierto de runas. El metal estaba tibio al tacto, aunque nadie sabía por qué. Eirik colocó su escudo frente al altar y sacó un cuenco del interior de su manto. Haremos una ofrenda, dijo. Si los dioses moravos aún escuchan, conocerán la voz del norte. Los hombres se arrodillaron, y el jarl comenzó a recitar antiguos versos. Sus palabras rebotaban entre las paredes, multiplicándose, deformándose, hasta que ya no se sabía cuál era la original y cuál la copia. Uno de los guerreros, un joven llamado Sven, sintió un temblor en el suelo. El eco se había vuelto más fuerte que la voz de Eirik.
Y cuando el Jarl cayó, el eco siguió hablando. Nadie entendió las palabras, pero todos sintieron su significado. Una llamada, una orden, un hambre vieja. Esa noche, acamparon dentro de la cueva. Ninguno quiso admitir que tenía miedo, pero ninguno durmió. El fuego parecía apagarse con cada respiración, y de las profundidades de algún túnel que no habían explorado llegó un sonido rítmico. Pasos. Eirik se levantó, espada en mano. ¿Quién anda ahí?, rugió. El eco repitió su voz con un retardo extraño. Y luego una voz grave, casi humana, contestó desde la oscuridad. ¿Quién anda ahí? No era un reflejo, era una imitación. Sven fue el primero en correr. Nadie lo volvió a ver. Al amanecer, contaron solo 19 hombres. El Jarl dijo que Sven era un cobarde y que habría escapado durante la noche. Pero cuando intentaron salir, el camino de regreso no existía. Donde antes había un túnel abierto, ahora había piedra sólida. Uno de los hombres golpeó la pared con su hacha y juró que la roca sangró. El miedo empezó a pudrirlos desde dentro. Algunos rezaban a Odín, otros a cualquier dios que quisiera escuchar. Pero en ese lugar parecía que solo uno respondía. Esa tarde hallaron a Sven, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba arrodillado frente al altar, como si estuviera orando. No tenía ojos, y su lengua estaba hecha polvo. Sobre su pecho, grabado en su propia piel, alguien había escrito runas que nadie reconoció. El vidente del grupo, un anciano llamado Harek, las observó con pavor. No son nórdicas, susurró. Son más viejas que nuestras palabras. Eirik lo miró, temblando de rabia y miedo. Tradúcelas. Harek tragó saliva. Dicen, el eco no repite. Recuerda. Desde ese momento, los hombres comenzaron a desaparecer uno a uno. Algunos juraban oír su propio nombre murmurado en la oscuridad. Otros decían ver sombras moviéndose entre las paredes, como si las figuras talladas en la roca cobraran vida. El aire se volvió irrespirable, espeso, lleno de algo invisible que los observaba. Eirik se negó a rendirse. Gritaba órdenes, rezaba, amenazaba a los dioses. Y cada palabra que pronunciaba, la cueva la repetía con una voz más humana, más cercana, hasta que ya no supo si era su eco o su conciencia desmoronándose. Harek murió poco después, con la boca abierta como si intentara gritar. Nadie escuchó su voz, pero el eco siguió gritando por él durante horas. Eirik se quedó solo, o eso creyó, porque en el silencio aún escuchaba los pasos de sus hombres, los suspiros de los ausentes, las oraciones distorsionadas que rebotaban por los túneles, y entre ellas, algo más, un bramido profundo, metálico, como el de un toro gigante respirando bajo tierra. Cada vez que Eirik intentaba huir, el sonido se acercaba, hasta que la oscuridad lo envolvió por completo. Años después, un grupo de aldeanos encontró la cueva sellada por un derrumbe. Nadie se atrevió a entrar. Pero algunos aseguraron oír golpes desde dentro, como si alguien siguiera intentando salir. Con el tiempo, la historia del Jarl Eirik se convirtió en leyenda. Los siglos pasaron, y la montaña olvidó los nombres, o al menos eso parecía, hasta que en el siglo XIX los arqueólogos llegaron.